Winckelmann, quien vemos aquí retratado por el pintor Raphael Mengs, nació en Stendal, Alemania, en el año 1717. Decía de él Goethe que sufrió, como otros muchos, una humilde infancia, una educación insuficiente en la adolescencia, estudios incoherentes y desperdigados en la juventud, el agobio de la profesión escolar y todo lo angustioso y arduo que pueda haber en ésta. Cumplió, dice Goethe, los 30 años sin haber gozado de ningún favor del destino. Un apasionante personaje sin duda Winckelmann, que por cierto acabará siendo asesinado en el año 1768, precisamente el mismo año en el que fue retratado en esta pintura de Anton von Magon. Su obra más importante es La historia del arte en la antigüedad, publicada en Dresde en el año 64 y considerada por muchos la primera historia verdadera de la evolución del arte griego. No obstante, en esta sesión nos vamos a centrar en el comentario de una obra anterior, titulada Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y escultura, y que Winckelmann había publicado en el año 1756, un texto en que será clave la comprensión de lo que será la estética neoclásica, aunque muchas de sus consideraciones aquí planteadas ya hubieran sido adelantadas de una u otra manera por la estética francesa del siglo XVII, especialmente en los textos del conde de Caylus. Para Winckelmann, el buen gusto comenzó, nos dice, a formarse por primera vez bajo el cielo griego. Y tal es su convencimiento de que en Grecia el arte alcanzó su punto culminante, que llegará a afirmar en este texto que el único camino que nos queda a nosotros para llegar a ser grandes, escribe, incluso inimitables, si ello es posible, es el de la imitación de los antiguos. Y es con esos ojos, escribe Winckelmann, con los que han contemplado Miguel Ángel, Rafael o Poussin las obras de los antiguos. Ellos, escribe Winckelmann, saborearon el buen gusto en su propia fuente, y Rafael en el país mismo donde aquel se formó. Los conocedores e imitadores del arte griego, escribe Winckelmann, encuentran no solo la más bella naturaleza en sus obras maestras, sino más incluso que naturaleza, esto es, ciertas bellezas ideales suyas que, como nos enseña un antiguo exégeta de Platón, se producen a partir de imágenes trazadas por el solo entendimiento. Desde luego Winckelmann admira el extremo culto al cuerpo que atribuye a los griegos. Todos los jóvenes griegos, escribe Winckelmann, hallaron en los grandes juegos un poderoso estímulo para los ejercicios corporales. Igualarse al divino Diágoras era el supremo deseo de la juventud. En Grecia, añade, la juventud se consagraba al placer y a la alegría. La bella naturaleza se mostraba sin velos para el mayor provecho de los artistas. La escuela de los artistas se hallaba en los gimnasios, escribe Winckelmann, donde esos jóvenes, a cubierto del público pudor, practicaban sus ejercicios corporales. Allí, asegura Winckelmann, acudían el sabio y el artista, Sócrates para instruir a Cármides, a Autólico, a Lisis, Fidias para enriquecer su arte con esas bellas criaturas. Allí mismo, prosigue Winckelmann, se aprendían los movimientos de los músculos, las posturas del cuerpo. Se estudiaban los contornos de los cuerpos o la silueta de la impronta que los jóvenes luchadores dejaban en la arena. Aquí hace Winckelmann una alusión a este concepto del contorno que tan importante va a ser para el arte neoclásico. La más bella desnudez de los cuerpos, dice Winckelmann, se mostraba aquí en actitudes y posiciones tan variadas, tan naturales y tan nobles como no las pueden adoptar los modelos contratados que se ofrecen en nuestras academias. Así, estas frecuentes oportunidades de observar la naturaleza indujeron a los artistas griegos, en opinión de Winckelmann, a ir todavía más allá. Comenzaron a concebir, nos dice, tanto de partes individuales como del conjunto de las proporciones del cuerpo, ciertas nociones universales de belleza que debían, en su opinión, elevarse sobre la naturaleza misma. Su modelo era una naturaleza espiritual, nos dice, concebida por el solo entendimiento. Y creo que aquí debemos recordar que para Winckelmann, como este hace explícito en su Historia del arte de la antigüedad, y recordando quizá los postulados de Plotino, la belleza humana es perfecta
cuando es adecuada a la idea, nos dice, que de ella tenía la divinidad. Y habría sido a partir de tales conceptos elevados sobre la forma ordinaria de la materia, como los griegos presentaron a los dioses y a los hombres. Así pues, apostilla Winckelmann, la regla de representar a las personas parecidas y a la vez más bellas fue siempre la suprema ley a la cual se sometieron los artistas griegos y presupone necesariamente por parte del maestro, escribe Winckelmann, una orientación hacia una naturaleza más bella y más perfecta. Así, Praxíteles, añade, conformó la Venus de Nido según el modelo de su amante Cratina, pero lo hizo sin desviarse respecto a las grandes leyes generales del arte. De esta manera, la belleza sensible habría ofrecido al artista la bella naturaleza, mientras que la belleza ideal, en opinión de Winckelmann, le habría ofrecido los rasgos sublimes. De aquella, nos dice Winckelmann, tomó lo humano y de esta lo divino. En opinión de nuestro historiador, nuestra naturaleza no producirá fácilmente un cuerpo tan perfecto como el de Antino Admirandus. Ni la razón podrá representarse nada superior a las más que humanas proporciones de una divina belleza. En el Apolo del Vaticano, todo lo que la naturaleza, nos dice Winckelmann, el espíritu y el arte han sido capaces de producir, se manifiesta en él ante nuestros ojos. Es más, desde estas obras, Winckelmann va a proponer la base de su pedagogía de las artes, como podemos leer en este otro párrafo. Escribe Winckelmann: creo que la imitación de estas dos obras, es decir, el Antino Admirandus y el Apolo Belvedere, podría facilitar un más rápido aprendizaje, puesto que el artista encuentra en ellas, en la primera, la suma de lo que está disperso en la totalidad de la naturaleza, y aprende en la otra hasta qué punto la más bella naturaleza puede, tan audaz como sabiamente, elevarse por encima de sí misma. Esta imitación, añade Winckelmann, enseñará a pensar y a concebir con seguridad, en tanto aquí se hayan determinados a la vez los límites de lo bello humano y de lo bello divino. Es decir, lo que está exigiendo Winckelmann es que el artista debe estudiar la naturaleza a través de la mirada de los griegos. Lo que el artista debe hacer es no estudiarla directamente, no estudiar la naturaleza directamente, sino, como digo, a través de la mirada de los griegos. Pues no se trata de aprender a representar la naturaleza tal y como nos la encontramos, sino, dice Winckelmann, como ella lo exige. En cualquier caso, y como comentaremos al final de este tema, la afirmación de que la base del arte y por tanto también de la belleza residan en la naturaleza será algo que tendrá muchísimo impacto en la estética idealista y romántica posterior y sobre todo, como veremos, en la obra de Friedrich Schelling. Pero maticemos un poco más el planteamiento de Winckelmann leyendo el siguiente párrafo. Aun cuando la imitación de la naturaleza pudiera darlo todo al artista, seguramente no obtendría de ella la exactitud en el contorno que sólo de los griegos se puede aprender. El más noble contorno, escribe Winckelmann, une o circunscribe en las figuras de los griegos los fragmentos de la más bella naturaleza y de las bellezas ideales, o más bien es aquel, en ambos casos, el concepto supremo. Hay aquí pues que insistir en la importancia tremenda que para Winckelmann y en general para todo el neoclasicismo va a tener el contorno de la forma, es decir, el diseño de su configuración exterior, capaz, como hemos visto, de unir, de fusionar la naturaleza y lo ideal. Y a este respecto, y en cuanto a la definición de la forma, en cuanto a la definición de su contorno, nos dirá Winckelmann que es tal vez Miguel Ángel, entre los artistas modernos, el único del que se podría decir que se alzó a la altura de la antigüedad, pero solo en las figuras acusadamente musculosas, en los cuerpos de la época heroica. Bueno, otro concepto de gran importancia en la teoría de Winckelmann y en el que también debemos detenernos unos instantes es el drapeado. Se entiende por drapeado, escribe Winckelmann, todo lo que el arte nos enseña acerca del cubrimiento del desnudo en las figuras y sobre los pliegues de sus vestidos. Tras la bella naturaleza y el noble contorno,
Esta ciencia es la tercera cualidad que hace, escribe Winckelmann, superiores las obras de la antigüedad. Y como el propio Winckelmann nos recuerda, el drapeado de los griegos está elaborado, la mayoría de las veces, a partir de unos hábitos húmedos y estrechos que, en consecuencia, como saben los artistas, afirma Winckelmann, se adhieren ajustadamente a la piel y al cuerpo, dejando ver su desnudez. Por el contrario, en la época moderna se habría hecho necesario poner un vestido sobre otro, pesados vestidos a veces, que no pueden caer, en opinión de Winckelmann, formando pliegues tan suaves y ondulantes como lo son los de los antiguos. No obstante, ello habría dado también lugar a una nueva manera de tratar las grandes superficies de los ropajes, manera en la cual el maestro, en opinión de Winckelmann, puede también mostrar su sabiduría a la misma altura que en el estilo habitual de los antiguos. Y en este sentido, Carlo Maratta y Francesco Solimena podrían ser considerados, en su opinión, los más grandes. Bueno, y con este comentario vamos a cerrar ya esta primera parte de la presentación centrada en Winckelmann, para iniciar la segunda parte, como veremos, con sus comentarios sobre el conjunto escultórico del Laoconte, y que, en mi opinión, serán de los más importantes expuestos por Winckelmann en este texto.